Aleluya. ¿Cuántos están contentos hoy en este día? Un día hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado después de habernos regalado tanta agua. Hoy el Señor nos volvió a dar un día hermoso, lleno de sol. Vamos a darle gracias a Dios porque estamos aquí. Y gracias porque su bendita palabra es el alimento que nos fortalece, que nos llena. No solo de pan vive el hombre, dice la palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Así que es el alimento espiritual. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que nos alimenta. Es el maná caído del cielo que Dios nos ha dejado para sus hijos. No debemos de dejarla abandonada en nuestra casa. Tenemos que alimentarnos siempre con ella porque Dios a través de su palabra nos está hablando todos los días. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bendito amor, Señor, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia. Y porque nos podemos levantar, Señor, todos los días en la mañana. Podemos respirar, Señor, podemos abrir nuestros ojos y ver todas las maravillas, Señor, que tú has hecho. Solamente aquel que está ciego espiritualmente no puede ver tantas y tantas maravillas que tú nos has dado, Señor. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias, Señor, porque nosotros un día te dijimos que nos perdonaras del mal camino en el que andábamos, Señor, que nos llevaba al infierno directamente. Tú nos has rescatado, Señor, de ese lago cenagoso. Tú nos has rescatado, Señor, de ese fuego, de ese lago de fuego al cual íbamos directos. Gracias, Señor, por ese amor, porque tú has dado a Jesucristo, tu Hijo, por rescate de toda la humanidad. Solo aquel que no quiere ser salvo, tú no le obligas, Señor, es su voluntad. Pero tú has puesto a Jesús para salvarlo. Y tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy te pedimos, Dios, que bendigas esta boca y que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz. Y que remueva, Señor, lo más profundo de nuestro ser para ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, Dios. Gracias, Señor. Pues qué bueno que pudo estar aquí, amado hermano. Dios le bendice. Quiero que por favor abra su Biblia. Vamos a ir al libro de San Marcos, al Evangelio según San Marcos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen ya? Aleluya. Encuentro yo. Aleluya. Nos vamos al capítulo 13 de San Marcos. Alabado sea su nombre. ¿Lo tienes, amado hermano? San Marcos, capítulo 13. Vamos a leer desde el capítulo 1. Tenía otra palabra yo para compartir, pero el Señor ha estado moviendo a compartir estas escrituras, porque el Señor ha mostrado en mi corazón que tenemos que estar listos, preparados, porque la venida del Señor está cerca y nosotros tenemos que esperarlo con todo nuestro corazón. La verdad, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Si el Señor viniera en este momento, imagínense nada más todas las sillas que están vacías y cuántos serían arrebatados. Dice el versículo 1: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos:
Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Y le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decirles, mira, que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Estos solamente son principio de dolores. Pero mira por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os levantarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso habla. Porque no sois vosotros los que habla, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Hasta aquí vamos a leer nada más. Está muy largo todo, porque solamente es el mensaje principal del Señor que nos está hoy hablando y nos está diciendo que tenemos que perseverar hasta el fin. Yo no sé para muchos de nosotros qué es el perseverar, pero el perseverar es no desmayar, el perseverar es seguir adelante pese a todas las circunstancias que se te pongan enfrente. Y yo estaba viendo países y ciudades aquí en México que han sido muchos apóstoles del Señor, muchos profetas, muchos maestros y muchos pastores han sido muertos por causa de la palabra de Dios, porque hay organizaciones dentro del cristianismo o del catolicismo romano, hay una organización que se dedica exclusivamente a poner tropiezo a todas esas personas que están llevando la palabra de Dios. Y han muerto bastante personas, y es bastante la presión y es bastante todas las pruebas que están pasando por todos esos lugares. Y yo me ponía a pensar, y el Señor ponía en mi corazón y me decía, aquí no hay nada de eso, aquí tenemos libertad, aquí no andamos siendo perseguidos, no nos tenemos que andar escondiendo en cuevas para predicar el nombre de Jesús, lo hacemos públicamente. Puedes tú pararte en una plaza y hablar del Señor y hablarle a las personas para que se entreguen a Cristo, y nadie te va a decir nada, porque tenemos libertad ante nuestro gobierno de tener cualquier culto, cualquier religión. Tenemos libertad, ¿verdad? Así es de que aquí no tenemos ese problema. Entonces, ¿qué está pasando en la vida de los cristianos, de los hijos de Dios hoy en estos días, que teniendo esa facilidad no entregan su vida al Señor o no buscan la manera de servirle con todo su corazón? Es triste que si el Señor viniera hoy en este momento a este lugar, a esta iglesia, pues se llevaría muy pocos, la verdad, y muchos se quedarían.
Y es que el Señor lo ha dicho, Él viene como ladrón en la noche. Él viene por su iglesia a levantarla. Y así nos va a agarrar a muchos desanimados, aflojerados, no queriendo servir a nuestro Dios. Y va a ser triste porque el Evangelio se está predicando ya a todas las personas, a toda criatura, para que nadie se pierda. El Señor no quiere dejar a nadie. El Señor se duele que alguien se quede. Él por eso dice que hasta que el Evangelio sea escuchado a toda criatura, a toda persona, hasta entonces Él va a dar oportunidad para que Él pueda venir por nosotros, por su pueblo. Así que nosotros tenemos esa libertad. Nosotros tenemos que estar preparados pese a todo este enfriamiento espiritual que se ha mostrado y que se está viendo no solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias en todo el mundo. Es la misma, es el mismo espíritu. Satanás ha estado interviniendo, ha estado metiendo tantas y tantas cosas para desviar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, para retirarlos. Hay gente que prefiere ir a escuchar conciertos cristianos, entre comillas, que duran horas y horas y horas y se la pasan brincando, saltando, cantando, pero de palabra de Dios y de palabra de la palabra de Dios de la Biblia, si acaso hablan 10 minutos, es verdaderamente mucho. Y esto ya estaba escrito, que iban a buscar otro tipo de deleites, otro tipo de cosas, menos las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios son sacrificio, cuestan. Hay que vencer la carne, hay que vencer las tentaciones. El enemigo te va a poner todo para que caigas en bandeja de plata. A tus pies te lo va a poner para que tú veas con qué facilidad tú puedes caer en las garras del enemigo. Pero ahí es donde el Hijo de Dios tiene que estar consciente, preparado. Cada día hablando constantemente con su papi. Dios habla a nuestro corazón. Solamente Dios te pide que tú estés abierto, que tú estés dispuesto a escuchar esa voz. Es tan hermoso cuando Dios te habla. Es tan hermoso cuando tú aprendes a discernir, a escuchar esa voz de nuestro Padre. Esa voz amorosa que te dice te amo y no quiero que te pierdas. Vamos a ver varias cosas que el Señor nos pide para que estemos preparados para su venida. Esto es lo que Dios ha estado poniendo estos últimos días y nos está diciendo: prepárate para mi venida. Una de las cosas que Dios está pidiendo para nosotros se encuentra precisamente aquí en este libro que estamos viendo. Jesucristo nos dice que estemos preparados. El versículo 33 de este mismo capítulo nos está aconsejando algo que debemos hacer para estar esperando su venida. Dice la palabra de Dios: mirad, o sea, mira, abre tus ojos espirituales y ve la realidad de las cosas. Mira, vela y ora, porque no sabes cuándo será el tiempo. Estar velando, estar preparado, estar siempre dispuesto para que en el momento que el Señor así lo disponga, podemos irnos con Él. Y no hacemos conciencia. Yo recuerdo hace mucho tiempo que el Señor me ponía dos cosas, dos condiciones. Y me decía: ¿qué escoges de las dos? Mira, tienes todo esto que la carne te da, que te puedes agradar en ella y que puedes vivir feliz, contento y gozoso en tu carne si tú haces todo esto. Pero ¿cuánto tiempo vas a disfrutar
entre comillas, porque pues a veces pensamos que disfrutamos, pero lo único que estamos haciendo es acabar nuestra vida con todos esos placeres, vicios, deleites del mundo. Cada día destruimos más nuestra vida. Y el Señor me estaba haciendo una comparación, me estaba poniendo un tipo de balanza y me estaba diciendo: pon todos tus días aquí, en esta balanza. ¿Cuántos días tú puedes disfrutar? Y yo estaba pensando y le decía al Señor: 70, 80 años tal vez. Y el Señor me decía: comparados con la vida eterna que tú vas a vivir, esto es nada. Pero nuestra mente no lo capta. No alcanzamos a entender muchas de las veces que el tiempo que estamos aquí en esta tierra es limitado. Nuestra vida es como un vapor que ahorita está y al rato se desaparece por completo. Por eso el Señor nos dice: vela, estate preparado, no te dejes seducir por las cosas del mundo, porque te vas a ir a una muerte eterna. Y Dios no le gusta, a Dios no le agrada que nadie se pierda. Por eso está dando la oportunidad. Dios está dando la oportunidad a todos nosotros de tomar el camino y empezar a dejar esas cosas que nos están apartando de su gran amor. Y no es trabajoso, déjame decirte, amado hermano, porque no estás solo. No estamos solos. Si tú quieres hacer las cosas a tus propias fuerzas, va a ser muy duro, muy difícil, y lo más seguro es que no puedas. Porque el enemigo sabe, conoce nuestro talón de Aquiles, sabe nuestras debilidades. Él conoce qué es lo que nosotros nos brinca el ojo cuando nos pone ese tipo de tentaciones. Dios sabe, el enemigo sabe. El enemigo sabe con qué tentarte, con qué ponerte delante, y sabe que vas a caer derechito al infierno sin escalas. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que valores, que veas cuánto estás perdiendo de tus días. No hace tanto que yo me veía de 8, 10 años, y ve ahora, ya con canas, ya casi con bastón también, ya, ¿verdad? Y se está yendo la vida. ¿Y qué pasa si yo no busco y me entrego al Señor? Tanto tiempo perdido y comparado con una eternidad verdaderamente es nada. Que Dios abra verdaderamente nuestro entendimiento y nos haga comprender esa diferencia. El enemigo nos ofrece 70, 80, 90 años, 100 a lo mejor para algunos que van a durar tanto, 100 años. Pero comparados con una vida eterna, es para siempre. Estar delante de la presencia del Señor es lo más hermoso que puedes tú experimentar. Si aquí en la tierra, cuando el Señor se hace presente a tu vida, es un gozo que no te puedes ni explicar. Es un quebrantamiento que inmediatamente empiezas tú a sentirte quebrantado delante de la presencia del Señor, y te empiezas a sentir tan pequeño y empiezas a sentir tan grande tu Señor, que te quebrantas y empiezas a llorar. No te puedes detener. Es solo un principio, imagínate estando toda la eternidad. Y alguien dijo que si contaras todos los granos de arena de todos los mares, apenas sería el principio de la eternidad. Había un hombre que quería conocer los designios de Dios, quería saber de Dios, de dónde había venido, de dónde había sido Dios, quién lo había hecho y por qué existía. Y eso pues jamás lo vamos a saber ni a entender, porque nuestra cabeza no lo entiende, porque hemos sido hechos por un Creador. Y este hombre buscaba y buscaba conocer cómo Dios había sido creado,
Pero Dios nunca ha sido creado. Dios es el que es, siempre ha existido. Y se encuentra a un niñito que estaba ahí en la arena. Tenía un pozo, un hoyo ahí en la arena, y iba con una tacita así chiquita, pequeña. Iba al océano y agarraba con su tacita tantita agua del océano, y luego iba a ese hoyito que había escarbado y lo echaba. Y este hombre que quería conocer los designios de Dios, pues ve al niño, ¿qué hacía, verdad? Le pareció extraño que fuera con su tacita a agarrar agua del océano y la llevara al hoyito a echarla. Y le dice: niño, ¿qué haces? Y el niño le contesta: estoy tratando de pasar toda esa agua de ese océano a este hoyito. Y le dice el Señor: uy, no, pues ¿cuándo vas a acabar? Eso es imposible, así le dijo. Y le dijo ese niño, que pues era un niño que después Dios lo usó. Dice: pues igualmente también es imposible que tú puedas conocer y entender las cosas y los designios de Dios. La tarea que Dios ha puesto en ti y en mí no es andar cuestionando a nuestro Padre, a nuestro Dios, cómo Él va a hacer las cosas. Esa no es nuestra tarea. Dios no nos ha puesto esa tarea en nosotros. La única tarea que Dios ha puesto en nosotros, y esa tarea Dios quiere que la hagamos bien, es que nosotros creamos y confiemos y tengamos fe. Que solamente le creamos a Él. Esa es nuestra única tarea, por lo cual tenemos que hacerla en excelencia. Creerle a Dios, creer que Dios va a hacer la obra, creer que Dios va a hacer las cosas, creer que Dios va a llenar este lugar con gente que va a sentir en su corazón el deseo de buscar a Dios, y que se va a sentir verdaderamente que ya está en lo profundo, en un hoyo ya donde no tiene salida. Porque esto es lo que sucede cuando un hombre o una persona no busca a Dios y quiere hacer las cosas en sus fuerzas. Dios lo deja a su albedrío, a su voluntad. Y todos los días Él va a ir viendo que en vez de ir progresando, en vez de ir teniendo una vida más avanzada, más espiritual, una vida más organizada, va a ser al contrario. Se va a ir hundiendo cada día más y más y más. Todo le va a salir mal, todo le va a fallar, todo le va a funcionar mal, lo van a correr en su trabajo, todo le va a salir mal. Hasta que va a llegar el momento que va a estar en lo más profundo. Y va a decir entonces: Señor, sálvame, porque perezco. Y el Señor inmediatamente le dice: estás así porque tú lo quieres. Yo siempre he estado esperándote con los brazos extendidos para que tú vengas a mí, y tú siempre me has rehusado. Tú siempre has huido. La verdad que, y tristemente, necesitamos sentir en nuestro corazón esa carga por todas aquellas almas que se están perdiendo. Todas esas almas que se están hundiendo. Hay que pedirle a Dios que ponga en nosotros esa carga de poderles hablar de un Salvador, de un Redentor, y decirles: arrepiéntete, porque el reino de Dios está cerca, porque el reino de Dios ya está a las puertas. Y esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer: arrepentirnos, porque el reino de Dios se ha acercado. Vamos aquí mismo a Marcos, en el capítulo 1. Estamos en Marcos, nada más regrésate al 1. Aleluya. Marcos capítulo 1, el versículo 15. Voy a leer desde el 14, dice: después de que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Si te fijas aquí dice que Jesús empezó predicando el evangelio del reino de Dios, y las primeras palabras que salían de su boca de nuestro Señor era y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esto es en lo que debemos creer, en la palabra de Dios, en el evangelio. Todos los dogmas y doctrinas que han inventado y tradiciones que han inventado, muchas creencias religiosas, han sido de hombre. Y Dios quiere que creas solamente en su palabra, arrepintiéndonos. Primero es velar y orar y luego es arrepentirse. Una vez que tú te has arrepentido, porque tú vas a decir: bueno, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo así decía. A mí cuando me dijeron arrepiéntete, yo decía: ¿de qué? No mato, no robo. ¿De qué me voy a arrepentir? Pero examínate por dentro. ¿Te enojas? ¿Tienes envidia? Y tantas cosas que hay en tu corazón que no se ven, pero que ahí están. Tienes que arrepentirte, porque no debe de haber ningún estorbo para Dios. Y de todo lo que te esté estorbando para acercarte a Dios, tienes que arrepentirte. Cuesta mucho, la verdad, porque todavía hasta la fecha es tan difícil. No nos hagan algo o no nos hagan alguna cosa, porque ya estamos casi a punto de ahorcarlos, ¿verdad? Todavía fluye en nosotros esa carne, y esa carne tenemos que aprender cada día a quebrantarla, cada día a hacerla morir. Al grado, como decía Jesús, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Cuesta trabajo eso, ¿verdad? Nosotros decimos: si te pegan en una mejilla, sí vamos a poner la otra, pero se la vamos a poner morada, ¿verdad? Le vamos a devolvérsela. Entonces, cosas así por el estilo que traemos todavía, que no podemos dejarlas porque no es fácil, es lo que tenemos que ir aprendiendo, a arrepentirnos delante de Dios. Por eso muchas personas no se acercan a la palabra de Dios y al evangelio, porque saben que es difícil dejar las cosas del mundo y no pueden, y menos en sus fuerzas. Y si no se acercan a ese Salvador, a ese Creador, pues nunca van a entender que no pueden hacerlo en sus fuerzas. Tienen que buscar a ese Señor, a ese Salvador, a ese Jesucristo que te dijo: ponte conmigo el yugo y vas a ver cómo tu carga va a ser ligera, porque yo la voy a llevar contigo. Mientras no aprendan a unirse con Jesús, a juntarse con Jesús en su carga, no van a poder. Otra de las cosas, y esa sí es de las más y más importantes que Dios quiere en estos últimos tiempos, que Él viene por nosotros y busca de ti y de mí y de toda la humanidad y de todos los cristianos, de todos sus hijos, es santificación. Santificar nuestras vidas. La palabra santo, santificar viene de la palabra santo, y la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Tú tienes que buscar la forma, la manera de apartarte del mundo y juntarte con Dios, apartarte única y exclusivamente para el Señor, santificándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro, a los Corintios, a segunda a los Corintios, capítulo 7. Dice la palabra de Dios, el versículo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 7, el versículo 1. No sé si ya lo tengas.
Dice la palabra de Dios de esta manera. Segunda a los Corintios, capítulo 7, el versículo número 1, el primer versículo del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Pues las promesas de la salvación y de la venida del Señor. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Ya habíamos visto que era el temor a Dios. La palabra de Dios dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero el verdadero temor a Dios no es que tú estés teniéndole miedo de lo que Él te vaya a hacer si tú pecas. No, puedes caer, puedes pecar, y tenemos a un abogado que es Jesucristo, el cual aboga por nosotros delante del Padre, y Dios nos da una nueva oportunidad. Qué hermoso. Pero el verdadero temor a nuestro Dios es el ofenderlo. Tenemos que tener temor de ofender a nuestro Dios, temor de fallarle, temor de hacer lo que nuestra carne nos manda hacer. Ese es el temor que debemos tener a Dios. Señor, como hay un canto que cantamos que dice: Señor, no quiero fallarte más, no te quiero fallar más, mi Señor. Yo sé que me cuesta mucho trabajo. Yo sé que mi carne es débil. Aún el apóstol Pablo decía que él no quería hacer las cosas, pero sin embargo su carne le obligaba a hacerlas. Cuesta trabajo, la verdad. Es muy difícil, pero necesitamos santificarnos. Necesitamos apartarnos para Dios, porque es la única manera que vamos a ser librados de los ataques del enemigo. Y como te digo, ni siquiera puedes decir: ay, no, a mí no me hace nada, yo puedo solito. No, la verdad no, porque sabemos que no es verdad. Y nosotros, muchos, los hijos de Dios, estamos jugando a ser cristianos. Pero déjame decirte, amado hermano, que Satanás no juega a ser Satanás. Satanás viene a matar y destruir. Él quiere verte derrotado, él quiere verte destruido, él quiere verte acabado. Se hace como aquellos que dicen: ah, no, si yo me voy a ir al infierno, no me quiero ir solo, me voy a llevar otros cuantos delante de mí. Yo no me quiero ir solo, me quiero llevar un puño conmigo, ¿verdad? Pero ahí es donde tú y yo necesitamos santidad, santificarnos para Dios, apartándonos del mal, apartándonos únicamente para nuestro Dios. Así que la palabra del Señor dice: limpiémonos de toda contaminación de la carne. Y hemos visto todo lo que contamina la carne. Son infinidad de cosas que ahorita ni recordarlas, porque son bastantes las cosas que contaminan la carne. Y también dice que toda contaminación de espíritu. También podemos ser contaminados en nuestro espíritu. Tenemos que perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Como te decía, hoy en día se predica muy poco el perfeccionar la santidad a Dios. Pero necesitamos buscarlo. Necesitamos acercarnos a Dios para ser perfeccionados. Otra de las cosas que Dios quiere que hagamos y estemos preparados antes de que Él venga es que andemos en obediencia. Qué cosa tremenda, ¿eh? No es fácil. Andar en obediencia. Vamos al libro de los Hechos. Aleluya.
Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, el capítulo 5. Esto es algo también difícil, el andar en obediencia. Cuesta mucho trabajo, las cosas del Señor no son fáciles. Por eso es que nadie le entra, porque cuesta. Dios tiene que poner en sus corazones tanto el deseo de querer hacer y el querer buscarlo. 5, el versículo 29. Vamos a leer desde el 28. Desde el 27 mejor, para entenderlo mejor. Dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿qué acaso no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre de Jesucristo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros toda la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Dura cosa. ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios antes que a los hombres. Esta es la obediencia. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que le obedezcamos a Él, porque el hombre falla. Nadie es perfecto en este mundo, todos tenemos fallas, nadie es perfecto. Y la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que saber obedecer y entender la voz de Dios. Yo no sé qué es lo que a ti te robe la bendición. A muchos, yo no sé, nos puede robar la bendición de Dios, el dinero, las mujeres, la fama, qué sé yo. Tantas cosas que el enemigo sabe que si nos las pone por enfrente, ya caímos. Pero es necesario que no obedezcamos al hombre. ¿Cuántas veces el enemigo no te manda a alguien y te lo pone enfrente y te empieza a decir: mira, vente, vamos a tal lado, mira, haz esto, mira, haz aquello? Y nosotros: es que a mí esto ya no me llena, a mí ya no me gusta, ya no me sirve, ya no me satisface. Y empieza el enemigo a trabajar en él: no, mira, pero que vas a estar bien a gusto, vas a disfrutar, vas a estar gozando. Y te empiezas a cuestionar y dices: hombre, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Y tanto te pones a pensar que lo más seguro es que vas a caer. Cuando algo así suceda, no prestemos atención. Vamos a obedecer a nuestro Señor, y solamente lo que Él nos ha mandado hacer es lo que nosotros vamos a obedecerle. Él quiere santificación. Él quiere que estemos velando y orando. Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que nos santifiquemos. Él quiere que andemos en obediencia. Otra cosa más todavía, que no es fácil. Hay que luchar contra el pecado. Es una lucha, hay que luchar, no es que nada más, no, es una lucha, hay que luchar, hay que resistirse. ¿Qué pues vamos a decir? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Vamos a leer Romanos capítulo 6, una sola parte nada más. Ya estamos ya casi por terminar. Aleluya. Antes de que el frío arrecie, ¿verdad? Yo creo que estos días mis hermanos de por acá que están viviendo en estas partes le han de haber sufrido. Si los que estábamos allá en lo más poblado estábamos temblando, ahora acá de este lado.
Y aún así, un hermano de la iglesia en su bicicleta se vino ayer a cantar para el Señor. Ernesto llegó todo empapado y así se fue hasta su casa. Su hijo, amada hermana Ernesto, se fue en su bicicleta mojándose. Qué hombre de veras que sirve al Señor pese a las inclemencias del tiempo. Esos son los guerreros que Dios quiere. Que no tengan miedo, que no tengan temor, que no busquen las comodidades. Romanos capítulo 6. Como les decía, vamos a leer solamente una parte. ¿Qué pues vamos a decir? Dice aquí el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Porque si tú sabes, Dios se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. Entonces, cada que pecamos, Dios nos enseña a levantarnos y vamos madurando cada día, porque es necesario muchas de las veces las pruebas. No te voy a decir que no, porque Dios te va a levantar y ya no lo vas a hacer y vas a ir madurando. Pero Dios quiere que ya no las busques, como aquella mujer adúltera que todos estaban apedreando para matarla y que se acerca al Señor Jesucristo y les dijo: aquel que esté libre de culpa, que tire la primer piedra. Y pues no había nadie, todos empezaron a retirar. ¿Y qué le dijo Jesús a esa mujer? No sé si te acuerdes. Y así nos dice a nosotros también. Le dijo Jesús a esa mujer: mujer, ni yo te condeno. Solamente vete, pero no vuelvas a pecar. No peques más. Así nos dice el Señor hoy en este día. Vete, pero no peques más. No te condeno, pero no trates de andar haciendo las cosas que a tu carne le agradan. Dice aquí: ¿seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde en tu vida y en mi vida? Dice el 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto, fíjate lo que aquí dice, es que ya morimos al pecado, estamos muertos, y un muerto ya no puede hacer nada ni mover siquiera un dedo porque ya está muerto. Y nosotros hemos muerto al pecado. ¿Y cómo es que si ya morimos al pecado vamos a seguir viviendo en él? Dice el versículo 2. ¿O qué acaso no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si tú todavía no has sido bautizado, es muy importante que tú experimentes ese gozo de ser bautizado, porque ahí es donde tú estás diciéndole al Señor: Señor, yo muero contigo a mi carne y yo resucito a una vida nueva contigo. Por eso el Señor mandó que nosotros fuésemos bautizados, porque es una obediencia a Él para demostrarle que nosotros ya hemos muerto al pecado y estamos viviendo en una vida nueva, resucitados con Cristo nuestro Salvador. Amén. Dice: porque somos, el 4, porque somos sepultados. Ya estamos enterrados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, es lo que representa, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ahora ya en una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que ya no andemos jugando a que tenemos un pie acá en el mundo y un pie acá en el Señor, y no nos decidimos si somos de Dios o somos del enemigo. Y si no andamos con el Señor, si no estamos recogiendo con Él, estamos desparramando. Y si no estamos con nuestro Dios, estamos contra nuestro Dios. Así que Dios quiere que ya no andemos viviendo en esa
vida antigua de pecado. Hoy Dios te ha hecho una nueva criatura. Hoy tú le has aceptado a Jesús para vivir una vida nueva. Ya no es tiempo. Ya se acabó el tiempo de andar jugando al ser cristiano. Hoy es tiempo de seguir adelante, de llevar la palabra de Dios a toda criatura, de dejar las cosas viejas y vivir una vida nueva en Cristo. ¿Qué es eso? Que la mayoría de las luchas, la mayoría de las guerras, la mayoría de los problemas que tiene un hijo de Dios son con sus mismos hermanos. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible que entre nosotros mismos nos estemos pisoteando? Siendo familia, siendo hermanos, siendo hijos de un mismo padre. Ya no es posible eso. Ya no es posible. El cristiano es el soldado que ve a su hermano con las tripas de fuera y en vez de ir a metérselas y levantarlo, llevárselo, se las acaba de sacar. Qué triste la verdad. Dios hoy quiere que andemos en vida nueva. Dios quiere que seamos un pueblo unido, un pueblo victorioso, un pueblo que solamente hable salmos, evangelios, palabra de Dios, que ese sea nuestro único hablar entre hermanos. Entre cánticos espirituales, salmos, palabra de bendición. Qué hermoso es que tú te encuentras con tu hermano y tú le digas: hermano, Jesucristo te ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que tú te arrepientas y para todo aquel que se arrepienta tenga vida eterna y se venga a nueva vida. Qué hermoso es encontrarte con hermanos y darte ánimo, aliento unos a los otros. Esto es lo que el Señor dice y esto es lo que el Señor quiere. Cuán hermoso y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Vamos terminando. Otra de las cosas que el Señor no quiere de nosotros es que estemos pecando voluntariamente. Muchas de las veces lo hacemos sabiendo voluntariamente. Perdón, ni siquiera nos resistimos a no pecar voluntariamente o deliberadamente. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio. Porque Jesucristo ya no va a ir otra vez a la cruz para pecar por todos estos pecados que tú estás ahora cometiendo ya deliberadamente. Vamos al libro a los Hebreos. Aleluya. El libro a los Hebreos. Vamos a ver el capítulo 10. Aleluya. Hebreos capítulo 10, el versículo 26. Fíjate aquí cosas que Dios nos dice y son las primeras que no hacemos. Somos como aquellos niños que les dicen: no hagas esto, y es lo primero que hacen, ¿verdad? Deja eso y es lo primero que agarran. Nos estamos portando todavía como criaturas, como niños chiquitos. Vamos a leer desde el 25. Dice una de las cosas: que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Dice aquí: y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Aquel día se acerca y lo estamos viendo. Ese día ya viene y se están dejando de congregar, no dejando de congregarte como muchos ya lo agarraron por costumbre. Como algunos ya
hicieron las cosas. Dice que al contrario tenemos que exhortarnos unos a otros. ¿Qué es exhortar para ti y para mí? Animarnos unos a otros. Eso es exhortarnos. Y dice aquí la palabra de Dios: y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y el 26 dice de esta manera: porque si pecamos voluntariamente, fíjate nada más, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio. Jesús ya lo hizo por ti, ya lo hizo por mí. Ya no vuelvas a clavarlo en la cruz. Él ya lo hizo una vez. Y lo hizo para retirarnos del pecado, para que nos alejemos y confiemos en Él. Hoy el Señor nos está diciendo en esta tarde: arrepiéntete, porque el día del Señor está cerca. Vamos a leer ya para terminar primera a los Tesalonicenses. Aleluya. Primera a los Tesalonicenses. Está antes de Timoteo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23. Fíjate lo que la palabra de Dios está diciéndote a ti y a mí aquí hoy, en esta noche. Y el mismo Dios de paz te santifique por completo, y todo tu cuerpo, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas qué hermosa palabra? ¿Quién nos va a guardar? Nuestro Dios. Pero Dios quiere que te acerques, Dios quiere que pongas en Él toda tu vida, todas tus manos, todo tu entendimiento. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie, amado hermano. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué hermosa es su palabra. Qué hermoso es el hacer la voluntad de Dios. Sabemos que no es fácil. Sabemos que cuesta trabajo. Y sabemos que solos no lo podemos hacer. Necesitamos tomar de nuestra mano a nuestro Señor para que Él te guarde, para que Él nos guarde. Y si tú piensas que es algo fácil, no es fácil, hermano, pero Dios quiere que cuando Él venga por ti, te encuentre limpio, sin mancha. Él viene por una iglesia, una novia, la novia de nuestro Señor es su iglesia. Imagínate venir por una novia así como estamos aquí ahorita. Una novia pues que no está tan ataviada, porque faltan muchos atavíos, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Él es tan amoroso que todavía está dando oportunidad a todos aquellos que están renuentes a hacer la voluntad de Dios. Cierra tus ojos, amado hermano, y que Dios te haya hablado hoy en esta noche. Que Dios nos haya hecho entender
¿Cuál es el propósito de hablar esta palabra? Que la verdad, pues yo tenía otra palabra de bendición para tu vida. Tenía otra palabra de decirte que Dios te ama y Dios te guarda y Dios es nuestro Padre amoroso. Pero nuestro Padre amoroso, nuestro Señor, me estaba diciendo también en mi corazón: yo te amo tanto, hijo mío. Y lo está diciendo para ti en esta noche. Yo te amo tanto, hijo mío, que yo no quiero que te pierdas. Yo te estoy dando todavía la oportunidad de que tú me busques, de que tú venzas todas las tentaciones, porque yo voy a venir pronto por ti y quiero llevarte completamente limpio y presentarte delante de mi Padre y decir: Padre, he aquí a tus hijos limpios, puros, sin mancha, en donde el enemigo no pueda decir: esos son tus hijos, pues yo no les veo nada a los mundanos, hacen las mismas cosas. Papá, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a ser diferentes. Ayúdanos, Padre hermoso, a cambiar todas nuestras actitudes, a mostrar verdaderamente quién habita en nosotros, quién vive en ti y en mí. Ese Espíritu Santo que tú has puesto dentro de este templo, que es nuestro cuerpo. Y tú quieres, Señor, que este cuerpo sea santificado, sea limpiado, sea perfeccionado, porque ahí habita tu Santo Espíritu. Oh Señor, ayúdanos a hacer tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, caminando cada día, mostrándole al mundo y a nuestra familia que somos tus hijos, que ya somos otros, que ya las cosas viejas pasaron y todas las que estamos viviendo ahora ya son nuevas. No queremos volver atrás, Señor. No queremos retroceder, no queremos volver atrás. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante, dejando todas las cosas que nos hacen caer y pecar. Padre hermoso, Padre bueno, gracias porque tú todavía, Señor, estás retardando tu venida, esperando que tu novia sea bien ataviada, Padre Santo, para que cuando tú vengas, Señor, por tu novia, tu iglesia pueda ser levantada como una iglesia sin mácula, sin mancha, sin arruga. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Hoy, en esta noche, nos ponemos en tus manos, Señor. Delante de tu presencia, Señor, nos rendimos a ti y te decimos: Señor, ya no quiero volver atrás. Ya no quiero ser igual. Ya quiero, Señor, verdaderamente ser llamado un hijo tuyo. Y si es necesario que tú uses la varita, Señor, de la corrección, toma libertad, Señor, en mi vida de corregirme. Prefiero, Señor, ser corregido. Prefiero yo ser azotado a ir, Señor, al lago que arde en fuego y azufre. Yo quiero darte gracias porque mi nombre está anotado en el libro de la vida. Y ese es el gozo. Eso es lo que me motiva a seguir adelante. Que mi nombre esté ahí
y que yo siga adelante. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por todas tus bendiciones y todo tu amor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir a mi hermano George, si pasa, por favor. Vamos a darle a Dios en esta noche lo que le pertenece. Si le vas a ofrecer algo a tu Dios en esta noche, dáselo de corazón. Estos diezmos, estas ofrendas que van a ser levantadas, dáselo con gozo, mi hermano. Padre, en esta noche, mi Dios, ponemos en tus manos, Padre, estos diezmos, estas ofrendas, Padre, que van a ser levantadas, porque tú amas, Señor, al dador alegre. Y te damos gracias en el nombre poderoso